Buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a una nueva sesión del Cineforo Kino Deluxe. Esta actividad cultural, esta actividad en pro de recuperar ese gusto por el séptimo arte que hemos venido abanderando desde el pasado mes de octubre, junto con Ángel Virén, un gran amigo, un gran hermano, con quien pues estamos esta idea y realmente antes de traerlo a pantalla y de abordar la temática que nos trae esta noche, que es Casablanca, uno de los grandes hitos en la historia del cine, ni siquiera del cine clásico, del cine como tal, cine con C mayúscula, que es lo que vamos a ver esta noche. Quiero agradecerles a todas las personas que se anotaron a esta sesión, a este cineforo. Estamos muy gratamente sorprendidos con Ángel de ver su apoyo precisamente con una cinta como esta, como Casablanca, como esta gran obra maestra del séptimo arte. Antes de arrancar, recuerden que a través de WhatsApp les envié el enlace desde el cual están viendo esta transmisión y adicionalmente hay un enlace en el cual se encuentra la película Casablanca en español latino. Nuestra idea y nuestra propuesta es la siguiente. Una vez culminemos el coloquio, les recomendamos que pinchen en ese enlace y arranquen a ver la transmisión de esta increíble obra maestra, de esta Casablanca. Así que para dar el pistoletazo inicial, creo que es pertinente traer a prácticamente el alma mater, un amigo, un hermano, alguien que siempre creyó en este proyecto, mi gran amigo, mi gran hermano Ángel Virén, historiador español, cinéfilo de pura cepa. Ángel, bienvenido a esta sesión del Cineforo Kino Deluxe. Muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal estás? Un cálido y afectuoso saludo a toda la audiencia. Aquí estamos de nuevo con muchas ganas de empezar en esta octava sesión de Cineforo, donde vamos a presentar un clásico inolvidable, inimitable y antológico como Casablanca. Totalmente. Yo creo que a la hora de hablar de grandes películas de la historia, Casablanca tranquilamente está en un top 10, si es que no está en un top 5. De hecho, te cuento algo, antes de arrancar la sesión, estaba repasando algunas escenas y casi que no me conecto porque la verdad es que es muy atrapante, es una película muy, muy Sí, sin bien duda. hecha, es una maravilla y quiero aprovechar a saludar a las personas que están en el chat. Recuerden que en la medida en la que vayamos tratando los tópicos que vamos a abordar con Ángel, pueden hacernos sus preguntas ahí a través de los comentarios de este enlace de YouTube y también recuerden que por WhatsApp y por correo electrónico les suministré el material de multimedia que vamos a estar observando en pantalla para que ustedes también lo puedan observar desde la comodidad de sus casas. Antes de arrancar a abordar estos temas, amigos, relacionados con Casablanca, y aprovecho a saludar a Canasta de Mar desde Cartagena. Saludos a Ale Bernal y Ángel Virén. Un abrazo enorme para ti. Paola, que sé que siempre nos estás apoyando ahí desde Cartagena. Mi gran amigo Edwin Olaya, un gusto compartir esta joya con todos ustedes. Muchísimas gracias, Edwin, por estar aquí conectado. Hoy es una noche especial. Estamos de gala porque es que la película lo amerita y Laura Botero desde Miami. Saludos y mil gracias por este espacio. Muchas gracias, Laura, de verdad por tu apoyo. A Edwin, a Canasta, toda la gente que está viendo esto en directo y también que lo pueden visionar en diferido. Desde tu punto de vista como historiador, como amante del séptimo arte, ¿por qué Casablanca es una película tan importante en la historia del cine? Fíjate, amigo y compañero, ¿no? Que yo considero siempre este filme pues un auténtico mito, ¿no? Creo que si hubiera que enviar una sonda a otro planeta habitado para enseñarle a los oriundos lo que es el cine, no desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque a lo mejor si es desde el punto de vista técnico, creo que en la sonda tendría que ir otro tipo de película, quizás Ciudadano Kane, ¿por qué no? Pero sí desde el punto de vista artístico y humano, ¿no? Si tuviéramos que enseñarle lo que es el cine desde ese punto de vista a los oriundos de ese lugar, pues creo que Casablanca sería la indicada, ¿no? Wow. Para que ellos comprendiesen a lo que nos referimos, ¿no? Una película, un filme que contiene todo, ¿no? En sí misma, una película de cine negro, es una película que contiene aires de thriller, es una película que contiene
una historia de amor, con ciertos aires de romanticismo. Es una película que está ambientada con una escenografía propia de las películas incluso de aventuras. Es una película que lo tiene todo, es una película con cierto también, o ciertas, en plural, moralejas, ¿no? Que están muy presentes en todo el rodaje y que contiene además una serie de escenas que ya forman parte de la mitología cinematográfica del siglo XX y que han quedado en nuestra retina, ¿no? A la que tú mencionabas Sí. con anterioridad. Es un auténtico hito de la historia del cine, un mito absoluto dentro de la filmografía, una película obligada y obligada no de mala manera, sino obligada para los que quieran sentarse a degustar una increíble obra cinematográfica. Así que ya para arrancar con los temas en específico, vamos a abordar al personaje que estamos viendo en pantalla en este momento, Michael Curtiz, el director de esta gran película, de esta Casa Blanca, un hombre que pues afrontó, digamos, diversas coyunturas a la hora de no solamente de grabar, de la filmación de este film, sino muchas cosas posteriores que pasaron. ¿Qué nos puedes decir sobre Michael Curtiz, Ángel? Bueno, Michael Curtiz, que terminó siendo a la postre uno de los directores más afamados, reconocidos y míticos del Hollywood del Star System, era de origen húngaro y tras iniciarse en el mundo cinematográfico en su país, en Hungría, terminó emigrando en la coyuntura de la Primera Guerra Mundial a Austria, donde también llevó a cabo la producción de algunos filmes, con los cuales él ya fue obteniendo experiencia en ese ámbito durante largo tiempo, hasta que en 1926 llama la atención de los grandes estudios de Hollywood, los cuales le convencen para trasladarse al país norteamericano y comenzar su carrera como director allá. Si bien es verdad que en los primeros años tuvo que hacerse un hueco, porque estábamos en la época donde empezaba a reinar el cine de Hollywood, con lo cual era muy difícil destacar con las producciones que uno tenía bajo el brazo. Solo hace falta ver, por ejemplo, el ambiente en el que se vivía en esta época en los grandes estudios, películas como El Aviador, Sí. ¿no? Que habla de la vida de Howard Hughes y de toda la vida, de todo lo que es el trasfondo del ámbito cinematográfico en aquella época, cómo es más que complicado hacerse un hueco dentro del elenco de actores y de realizadores y productores, ¿no? Bueno, pues Michael Curtiz no será la excepción. Sin embargo, a base de rodearse de excelentes guionistas en los años 30, pues le llevó pues a producir y a dirigir una serie de filmes clásicos, ¿no? Me gustaría citar títulos como, por ejemplo, dentro del cine clásico de aventuras, como Robin de los Bosques o El Capitán Blood, ¿no? Ambos filmes protagonizados por dos estrellas emergentes en aquel tiempo, Errol Flynn y Olivia de Havilland, ¿no? Son filmes de visionado obligatorio para los grandes amantes del cine clásico de aventuras, ¿no? También dirigió algunos filmes de cine negro, como por ejemplo Ángeles con caras sucias, primera película en la que coincidiría con Humphrey Bogart, y le gustó tanto la colaboración, la colaboración con él, que estrecharon el vínculo y volvió a contar con el famoso actor para su obra mítica y antológica, que sería Casablanca, en plena Segunda Guerra Mundial, entre el año 42 y 43. Sin lugar a dudas, una época histórica muy particular. Esa, podríamos decir que década final de la primera mitad del siglo pasado, Segunda Guerra Mundial, estaba ocurriendo, bueno, un evento que cambió el mundo para siempre. Y lo más curioso es que gran parte de esa realidad que estaba viviendo el mundo
fue plasmada de manera muy elegante, por cierto, por parte de Michael Curtiz y los demás actores que vamos a ver en la película. Aquí precisamente, de hecho, vemos a Curtiz en el rodaje de Casablanca, una imagen que lo retrata ahí junto a los camarógrafos, junto al equipo de producción, y aquí junto a los dos grandes protagonistas, ¿por qué no decirlo? Los dos grandes íconos de esta película, Humphrey Bogart y la gran Ingrid Bergman. Y ya adentrándonos como tal en el protagonista, bueno, antes de abordarlo, vamos a hablar sobre Max Steiner, un personaje también que fue fundamental dentro de esta película. Fíjate que antes de entrar con Max Steiner, que también bueno, comenzó a colaborar estrechamente con Michael Curtiz en algunos de sus siguientes filmes, me Sí. gustaría hacer mención a un aspecto de la primera imagen que hemos colocado acerca del rodaje durante el filme Casablanca, ¿no? Y es el estilo, ¿no? El estilo que tiene, el estilo cinematográfico, el estilo narrativo de Michael Curtiz, ¿no? A Michael Curtiz siempre desde la crítica, pese a todo, se le dijo que era un director sin estilo definido, trabajando diferentes géneros, como hemos dicho antes, desde las aventuras hasta el cine negro, los primeros thrillers, algunos melodramas. Pero eso sí, pese a que no tenía un estilo definido y abarcaba varios ámbitos, pero eso sí, se caracterizaba por ser siempre muy dinámico, ¿no? Por ejemplo, ahí lo vemos. Tenía en todos sus largometrajes, están presentes los grandes movimientos de grúa para establecer los entornos y ambientes en los que se mueven los personajes. Utilizaba ángulos camerales muy inusuales para la época, encuadres muy complejos, con los personajes de los guiones a menudo estaban enmarcados por objetos físicos, muchísimo movimiento de cámara en cada plano. Estos planos también eran muy subjetivos y estaban muy presentes en un importante juego de luces y sombras en cuanto a la iluminación. Así que estos aspectos más o menos caracterizaban siempre a los largometrajes de Curtiz, aparte de que su estilo ponía de relieve siempre al personaje sobre su entorno, ¿no? El propio entorno lo atrapa y representa el papel de la fatalidad y el destino, ¿no? En ese sentido. Los personajes de Curtiz y por supuesto en Casablanca, suelen siempre debatirse entre dilemas morales, ¿no? Dilemas morales que están trazados más desde un punto emocional que intelectual. Es decir, para resumir y sintetizar el estilo de este afamado director y ya mítico del Star System hollywoodiense, pues tenía una compleja y una dinámica manera de mover la cámara, con posiciones muy robustas, muy sólidas, y texturas que se matizaban sobre todo con el tema de la iluminación. Sin duda estamos ante uno de los representantes más claros del clasicismo hollywoodiense, Alejandro. Y gran parte de esas características, de ese sello que tenía a la hora de realizar las producciones de Michael Curtiz, también lo pudimos ver en otras películas como Misión a Moscú, Alma en Suplicio y otras de sus obras. Unos Fíjate que encuadres muy particulares. se me olvidó citar otras dos obras también, otra película de aventuras histórico que aparecía Errol Flynn, que es La carga de la brigada ligera, Sí. como tú has dicho, Alma Suplicio, un clásico de los años 40. También tenemos Camino de Santa Fe, un buen western de los años 40 también, Yankee Dandy. Y ya en la última época en la que él ya estaba un poquito más alejado de las grandes productoras y distribuidores, tenemos títulos como Sinué el egipcio, un clásico del cine histórico, Los Comancheros, otro western, e incluso No somos ángeles, que se hizo famosa la película no por la versión original de Curtiz, sino por el remake que en los finales de los años 80 fue protagonizado por Robert De Niro y un jovencísimo Sean Penn. No Vaya fuimos que ángeles, aquella recuerdo. especie de comedia disparatada de aquellos curas y bueno, en fin.
Tal cual. Me hiciste traer a la mente ese remake, amigo. De verdad, un director con un sello muy propio. Sí, Yo creo que era una mezcla casi que perfecta entre vanguardia y lo clásico. Era un tipo que desde el punto de vista de la fotografía y el encuadre era impecable, pero igual le gustaba jugar, probar cosas nuevas, otros lenguajes que no eran muy usuales con el cine de aquella época. Ahí le retomo otra vez la imagen de Curtis con Bogart. además, Y, fíjate y- que, esta, y- que, y- este, ajá, que, este- que esta imagen, esta instantánea está tomado en pleno rodaje. Ahí vemos a Humphrey Bogart exactamente. con smoking blanco y ella con el pañuelito tan propio pues, de las señoras de la Segunda Guerra Mundial. O sea, y están en Total. plena tensión. Además, se ve la tensión de Michael Curtis y Humphrey Bogart diciendo cuál será la siguiente toma que tenemos que filmar. ¿No? Tal cual. No, y de hecho, agregándole otro matiz que quería comentarlo más adelante, pero bueno, quiero aprovechar precisamente esta fotografía que estamos viendo en pantalla, y es que durante mucho tiempo se comentó que la relación entre Bergman y Bogart no era la mejor. De hecho, parece que había cierta animadversión que afortunadamente no se vio en la pantalla, pero detrás de cámaras parece que no se la llevaban muy bien, y aparte de eso, la esposa de Bogart no veía con muy buenos ojos a Ingrid Bergman. Bueno, era una mujer sueca, rubia, alta, ojos claros, digamos que el prototipo de belleza occidental que a cualquier hombre encandila, y ella sentía que no se sentía muy cómoda con que su esposo estuviese compartiendo set con esta gran actriz sueca. Sin embargo, pues no se la llevaban bien y afortunadamente eso no trascendió a la pantalla. De hecho, las actuaciones son increíbles, son impecables. Y ahora sí abordamos el tema de Max Steiner, este gran músico. ¿Qué papel jugó Steiner en Casablanca? Bueno, Max Steiner es sin duda alguna uno de los grandes compositores de bandas sonoras del Hollywood clásico, ¿no? Max Steiner, además, es considerado actualmente, junto con otros dos compositores muy importantes, pero tal vez menos afamados, que son Victor Young y Alfred Newman, como el padre del sinfonismo clásico estadounidense. Es un rasgo que está muy presente en muchas películas de la época del Star System, ¿no? Fíjate que Max Steiner, que dirigió la banda sonora de filmes que hoy son considerados verdaderos mitos. Estamos hablando de, por ejemplo, de King Kong, la Uf, primera versión, la por primera favor. versión del clásico de aventuras del año 33, que se llevó varios Oscars en aquella edición. Cautivo del deseo, La alegre divorciada, Sombrero de copa, una película mítica que cuenta con la presencia de Fred Astaire. La carga de la brigada ligera, es decir, otra de las colaboraciones con el director Michael Curtiz. La vida de Emile Zola. Ha nacido una estrella, Jezabel, película en la que está el mito femenino, el mito femenino de Bette Davis. Camino de Santa Fe, otra colaboración con Michael Curtiz. Murieron con las botas puestas, un clásico del western dirigido por Howard Hawks. Sargento York, Arsénico por compasión, un clásico de la comedia de los años 40, de la comedia de enredo. Un filme de cine negro mítico y significativo en el género, que es El sueño eterno, El manantial, Al rojo vivo, o sea, El halcón y la flecha. Es que la historia o sea, la trayectoria de Steiner es interminable. El motén del Kane, Centauros del desierto. Y quisiera hacer mención de que también fue el responsable de la banda sonora de otros de los títulos más emblemáticos y que espero en el futuro poder ofrecer a la audiencia, que es Lo que el viento se llevó, ni más ni Uf, menos. por favor, O sea, palabras mayores. fíjate el calibre de esta persona, de este compositor del que estamos hablando, ¿no? Fíjate que Max Steiner fue todo un precursor, ¿no? Del sello del cine estadounidense, como hemos visto, ¿no? Se caracterizaba por su música enmarcadora, invisible, pero capaz de potenciar de manera significativa el sentido dramático de las imágenes, ¿no? Por todo ello, realmente merece un lugar privilegiado entre los compositores musicales de toda la historia cinematográfica del siglo XX.
lo que te digo, escribió composiciones para más de 300 películas. Lo que el viento se llevó es una auténtica maravilla, ¿no? De acuerdo. Fíjate que en algunos de los filmes donde él fue responsable de la banda sonora, como Lo que el viento se llevó, eh, fíjate que él lo que utiliza junto a su música son onomatopeyas, es decir, utiliza sonidos de la propia película. Por ejemplo, en Lo que el viento se llevó se utilizan los sonidos de los nordistas que están asediando la capital confederada de Atlanta como parte de la música, de la propia música, para así enfatizar y potenciar el dramatismo de aquellas Sí. escenas, ¿no? Durante el asedio y donde se produce la muerte de muchísimas personas civiles, no solo confederados. Es increíble, ¿no?, la maestría de este compositor para utilizar esos recursos musicales. Sin lugar a dudas, uno de los músicos, compositores más prolíficos del Hollywood Sin duda. clásico. Sin él no podríamos haber visto obras maestras como Lo que el viento se llevó y bueno, todo ese gran prontuario de obras. Antes de seguir aquí abordando los temas, aprovecho a saludar a Paola Castillo. Buenas noches, Ángel y Alejandro. A Paola que está desde Bogotá, un abrazo enorme. Gracias por siempre estar apoyándonos. Luz Restrepo desde Envigado. Hola, buenas noches a todos. Un abrazo, Luz. Aquí Olga Montaña, también desde Bogotá. Siempre Olga nos estuvo acompañando cuando hacíamos los eventos presenciales y ahora también online. De verdad, muchísimas gracias, Olga, por estar desde el comienzo haciendo parte de esta actividad. Un viejo conocido tuyo, amigo. Uy, Desde el DF, amo esta peli. Saludos, Ángel, Gerardo Torres, que aprovecha. mandámosle un fuerte abrazo porque es habitual, es seguidor del canal Eurisco Channel y de toda su programación y temática, así que le agradezco mucho de que nos esté viendo en este Cineforo. Así que un abrazo enorme para ti, Gerardo, desde el DF. Antes de que continúen leyendo, me gustaría que le comentaras a la gente que está conectada, amigo, qué es Eurisco Channel, qué es este nuevo canal que tienes en YouTube y qué temáticas estás abordando. Bueno, pues el Eurisco Channel es un canal enfocado no solo hacia la información desde el punto de vista cultural y político, económico, sino también a la divulgación a la divulgación de todas estas disciplinas, ¿no? Y junto con un colaborador muy cercano, un auténtico hermano, que es Jorge Manzanilla, pues estamos llevando a cabo pues varios programas dentro de este canal, ¿no? Un programa lo tenemos más enfocado hacia la actualidad política e internacional, que lo hemos denominado Crónica 21, y luego pues tenemos otro programa que es de temática variada, pero siempre pues temas culturales que van desde la antropología, también queremos abarcar otras disciplinas como por ejemplo la psicología o incluso las artes, las ciencias, y pues en los primeros que hemos hecho respecto a esta sección, pues han tenido como protagonista el tema del nuevo orden mundial y las élites, ¿no? Así que esperemos que la audiencia siga respondiéndonos. Hemos tenido una buena acogida y así esperamos que siga siendo. Así que se lo agradezco mucho a los seguidores. Y la verdad, junto con el compañero Jorge, un periodista pero sólido, o sea, pues vamos a ver si lo llevamos a unos buenos réditos. Aparte de eso, en la descripción de este video encuentran el enlace para ir a Eurisco Channel y suscribirse para que estén pendientes y apoyen a Ángel, a Jorge. Un abrazo enorme para Jorge allá en Claro que España. sí. Aquí nuestra amiga Paola Marrugo desde Cartagena y en la moda son impecables en el vestir, ese glamour típico de la época y de Hollywood. Antes en otras épocas, hasta para ir al aeropuerto y viajar, los viajeros iban vestidos súper elegante, de manera muy formal. Sobre Fíjate, eso, Paola, hemos hablado fíjate que eso muchísimo con Ángel. muchísimo de que la gente antes no tenía nada que ver muchas veces con la clase social, sino que la gente en general vestía mejor. O sea, vestía de una forma más elegante, de una forma más formal. Hoy en día la gente ya no, o sea, ya no estoy hablando de las clases medias,
sino incluso de las clases muy acomodadas, visten con una moda demasiado informal, por decirlo suavemente. Se han perdido esas maneras, se han perdido esa estética, y eso ha venido acompañado también por cambios evidentemente sociológicos, ¿no? Entonces, es un tema interesante porque tiene que ver en todo ello la psicología de masas, la ingeniería social. Podríamos dedicarle un programa precisamente en Eurisco Challenge. Sí, sería muy interesante. Y esa estética, esa elegancia, esa formalidad, reluce muchísimo en Casablanca. Aquí nuestra amiga Paola nos dice, encuadre cámara, deberían hacer una charla o un curso sobre apreciación del cine. Pues Muchísimas quizás gracias no por la lo sugerencia. pensaremos, a ver si tenemos Lo, tiempo y tiempo disponible para esas iniciativas. lo tendremos en cuenta. Muchas gracias por la sugerencia, Paola. Y bueno, nos vamos con uno de los grandes íconos, el gran protagonista de Casablanca, Humphrey Bogart, un intérprete que pasó a la historia por esta interpretación, por este Rick que ustedes van a ver en Casablanca. ¿Cuál es el papel que juega Bogart en esta cinta, Ángel? Bueno, yo creo que Bogart, en cuanto al ámbito masculino, es el mito cinematográfico del siglo XX. Simplemente su presencia nos transmite muchas cosas, ¿no? Concretamente el papel de Rick aquí en Casablanca, el dueño de Rick's Café, en esta ciudad que hemos ya mencionado, pues tiene una envoltura y una aura completamente mítica. Es una especie de héroe camuflado, ¿no? Un héroe camuflado, una persona que bajo su aire cínico sí que es capaz de preocuparse por los problemas humanos, ¿no? De índole incluso emocional, ¿no? Una persona que finge ser duro, de corazón duro, de tener una coraza, que no le afectan este tipo de cuestiones. Sin embargo, luego pues vemos su lado más humano y su lado acerca de los valores que siempre se han considerado como virtudes, ¿no? Es el héroe duro, pero de corazón blando y generoso, ¿no? Eso es lo que vamos a ir viendo a medida que pasen los minutos en el largometraje, ¿no? Se ha convertido en todo un arquetipo no solo del cine, sino también de la sociedad, de las sociedades occidentales de gran parte del siglo XX. Wow, qué excelente descripción, amigo. Todo un icono, me atrevería a decir que incluso en su época, casi que un sex symbol, un paradigma dentro de la estética masculina. Recuerdo mucho en alguna oportunidad que hablaba con un compatriota tuyo que me estaba preguntando sobre mi familia, mis ancestros, mis abuelos, y les decía que mi abuelo solía vestir mucho al estilo de Bogart. Creo que fue un hombre cuya estampa, cuya presencia y elegancia marcó mucho lo que fue, por qué no decirlo, la estética y la moda de esa primera mitad del siglo XX, una interpretación maravillosa. Me encanta el papel que hace de Rick, cómo lo elabora, cómo lo va llevando a cabo. Hay partes, es muy interesante, y esto se lo digo a las personas que van a ver ahorita la película, la gran cantidad de recursos actorales que utiliza Bogart a la hora de interpretar a Rick, por momentos cínico, casi que frío, prácticamente Distante. inexpresivo en algunas partes, y que uno llegaría a pensar de buenas a primeras que es que el tipo no tiene capacidades histriónicas, y luego lo ves en otra escena transformado, con el corazón roto, o luego en otra escena absolutamente enamorado, y lo hace de una manera tan natural, tan increíble como interpreta Bogart a Rick en Casablanca, que la verdad es sin lugar a dudas, es una de las partes Entonces, fundamentales. es que la capacidad que tenía la formación dramática de los actores de aquella época, que ya quisieran muchos hoy en día acercarse siquiera a los talones de estas figuras.
Hoy en día que muchos de esos, entre comillas, actores se forman en reality shows y lo que todo eso conlleva. Si es que se puede Es que denominar es lamentable, lamentable. que eso es formación. Aquí vemos a Bogart junto a James Cagney en los tiempos violentos, o en los violentos años 20, 1939, una cinta previa a lo que fue Casablanca. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, amigo? Una cinta muy interesante, un clásico del cine negro, ¿no? Coprotagonizada por James Cagney. James Cagney era la gran estrella del cine negro de los años 30 y Bogart iba a ser el sucesor porque este Cagney pues ya estaba entrando en una fase un poquito ya en la que ya le llovían menos papeles de las productoras, de los grandes estudios, ya estaba declinando su carrera, iba a ser sustituido por Humphrey Bogart. Pasa que Humphrey Bogart tenía un registro dramático mucho más amplio. No solo se desenvolvió a la perfección dentro de los cánones de los protagonistas de una película de cine negro propiamente dicha, sino también en dramas, en películas de aventuras o incluso en películas con toques de comedia romántica, como ya lo veremos a continuación en La Reina de África, ¿no? Esta cinta está muy bien, yo la he visto en muchas ocasiones, pues relata cómo fueron de crudos desde el punto de vista de la criminalidad los años 20, los Estados Unidos con la implementación de la ley seca, ¿no? Para muchos los años 20 son los felices años 20, pero Sí. eso lo dice gente que desconoce la historia generalmente, porque los años 20 en Estados Unidos, si bien hubo prosperidad económica, fue para una serie de estratos solamente y también estuvo azotada por la criminalidad y la delincuencia, mientras que los años 20 en Europa y en otras partes del mundo fueron años crudos, años de recesión. Solo hace falta recordar que por aquellos años estaba en vigencia la República de Weimar en Alemania y Alemania estaba totalmente hundida, ¿no? Y eso fue uno de los motivos por los cuales se produjo el auge del nazismo, ¿no? Interesante, aquí ambos comparten protagonismo, pero se le nota que ya Bogart está como un punto por delante de Cagney, ¿no? Es como de esos actores secundarios que son tan buenos que se llevan al protagonista. Sin lugar a dudas, un actor muy completo, Bogart, en esta interpretación. Y bueno, seguimos con la que para mí es uno de los grandes mitos del cine negro de toda la historia del cine, como lo es El Halcón Maltés, dirigida por el gran John Huston. ¿Qué nos puedes hablar sobre esta interpretación de Bogart? Pues un título mítico dentro del cine negro. Pasa que se hicieron tantas obras maestras en el género del cine negro en los años 40 que es difícil decidirse por una, pero sin duda entre el top 5 estaría El Halcón Maltés, que fue realmente la ópera prima del director de origen irlandés John Huston en el año 41. Es la primera vez que el personaje del detective Sam Spade le vemos en la gran pantalla, encarnado en esta ocasión por Humphrey Bogart, que creo que fue el actor que mejor encarnó al personaje de Sam Spade, y el guión es uno de los grandes títulos de la literatura policíaca de los años 40 y prácticamente de todo el siglo XX, que es un título clásico de Dashiell Hammett, que además de ser un escritor prolífico y de gran calidad de novelas policíacas y novelas de negras, pues se hizo un sitio bien importante dentro de los guionistas más solicitados dentro de Hollywood. A mí me encanta esta película. De hecho, pues Bogart coincidió con Peter Lorre en esta película y hubo una relación de amistad bien estrecha entre ellos, y el propio Bogart luego insistió a Michael Curtiz 2 años después, en el 42-43, para que Peter Lorre también formara parte del elenco actoral de Casablanca, ¿no? O sea, esta película se la recomiendo a todos los amantes del cine negro en blanco y negro. Y de hecho, al respecto, amigo, aquí Edwin Olaya nos dice, sugiero incluir a El Halcón Maltés en el repertorio futuro del Cineforo, un clásico Sería imperdible. genial. Creo que vamos a tener que proyectarla porque a los dos nos encanta
Y es una película increíble, es maravillosa la interpretación de Bogart y bueno, hay mucha tela de donde cortar de esta producción. Aquí Paola Marrugo nos dice, hablaron de Steiner, pero no hay como la gran melodía o canción As Times Goes By. Bueno, eso Incluida la es. banda sonora, ¿no? Y versionada por tantas celebridades a lo largo del siglo XX, yo creo que es uno de los acordes que a nivel popular se ha tarareado más, ¿no? De hecho, se establece que es la canción o probablemente una de las tres canciones más populares en la historia del cine. Si estamos And hablando Times Go By. de Sin ese duda. peso tan importante. Aquí vemos a Bogart con Lauren Bacall en Tener y no tener de 1944. Esto fue después de Casablanca. ¿Qué nos puedes decir de esta etapa de Bogart tras este gran hito que representó para su carrera Casablanca? Bueno, tras su interpretación magistral en Casablanca, a Joe Bogart le llovieron los papeles de los grandes estudios. Tener y no tener es otro título mítico del cine negro de los años 40. Está basado en una novela del premio Nobel Ernest Hemingway, ni más ni menos. No obstante, a mí como película me gusta más Casablanca, pero pues considero pues que este título está entre los grandes también. La película dio origen a que se conocieran no solo a nivel artístico, sino a nivel emocional, a nivel sentimental, estos dos actores, Humphrey Bogart y Lauren Bacall, y terminarían casándose, ¿no? Terminarían iniciando una relación emocional muy estrecha, eso sí, con bastantes altibajos, ya explicaremos un poco a continuación todo esto, pero es cierto que los papeles en los que coincidieron, que fueron varios y casi todo películas de cine negro, pues se complementaban a la perfección. Es otro título de los que yo recomiendo que los amantes del cine negro visualicen. Sin lugar a dudas, una de las parejas más llamativas del Hollywood de los 40, Humphrey Sí, Bogart y Lauren Bacall, y mediáticas también. y supermediáticas en esa época, tal cual. Aquí los vemos a ellos dos ya a color para que Ujú. vean, digamos, los rasgos de manera más fehaciente de cómo eran ellos. Aquí los vemos nuevamente compartiendo Uf, cinta en El Sueño Eterno 1946. ¿Qué nos puedes decir sobre esta cinta? es que vamos saltando de una obra maestra a otra. El Sueño Eterno es un título fundamental. Ya había terminado la Guerra Mundial por aquel tiempo y Bogart seguía siendo el actor más cotizado dentro de los grandes estudios, por encima de otros como Clark Gable o Cary Grant o James Stewart, muy por encima de ellos. Fíjate que es un hombre sin ser guapo, tenía un atractivo increíble, ¿no? Y eso es lo que yo creo que también llamó la atención a su pareja y también pareja de filmes como Lauren Bacall. El Sueño Eterno está basado en una novela de Raymond Chandler, también al igual que El Halcón Maltés, que de obligada lectura para los amantes de las novelas policíacas y de obligado visionado para aquellos que quieren degustar qué verdaderamente es el cine negro, que dista mucho de los cánones que hoy en día se tiene acerca del cine negro y cine policíaco de nuestros tiempos, que son verdaderamente terribles. Qué tristeza que gran parte de esa magia de ese género hoy en día, no sé, se No, ha vea, desaparecido. sí, prácticamente Sí, sí, inexistente. digámoslo. O sea, ahí, no sé, podríamos rescatar alguna excepción en los últimos 20 años, alguna otra película que se me viene a la cabeza, no sé, pues, habría que hacer memoria, no sé, L.A. Confidential, pero de todas formas están años luz, ¿eh? Años luz de los títulos de esta época. Aquí vemos a Bogart con Katharine Hepburn en La Reina de África, ya película a color, 1951, ya un Bogart más maduro, más centrado en años, pero que no perdía su capacidad histriónica. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta cinta? Este fue otro de los títulos, la relación entre John Huston y Humphrey Bogart fue siempre óptima y él le tuvo presente para siguientes largometrajes como este, ¿no? Este fue una incursión del actor en el género de aventuras, pero con toques de comedia romántica, compartiendo protagonismo junto con un mito
femenino de la cinematografía del siglo XX hollywoodiense, que no es ni más ni menos Katharine Hepburn, ganadora de 3 premios Oscar a la mejor actriz. Esta película también supone un granito, un granito, si bien es verdad que a mí no es de mis favoritas a nivel personal, pero creo que la interpretación de Bogart está sobre toda duda, ¿no? De hecho, fue con este papel y no con otro, curiosamente, cuando la Academia de los Oscars le concedió por fin la estatuilla dorada por su interpretación de marinero borrachín a través de los grandes ríos de África, en este caso, ¿no? Como el propio nombre de la película, Reina de África, que es el nombre del barco. Súper Es una comedia, interesante. es una especie de película de aventuras con toques de comedia romántica. Yo creo que ese tipo de Oscars que le entregan a ciertos actores después de que llevan una larga Sí, carrera ya en era hora que se lo Hollywood diesen, sí. y se lo entregaron sin denostar, obviamente, su participación, porque Bogart siempre fue un muy buen actor. Aquí vemos, bueno, esta es una de mis fotos favoritas, he de decirlo, Sí, mientras es preparábamos curiosa. el material. Es una Bo- foto tomada bien entrada a la década de los 50, cuando ya a Bogart no le quedaban muchos años de vida. Él padeció en sus últimos años cáncer, cáncer de pulmón. Él era un fumador empedernido y también bebedor empedernido, motivo por el cual su esposa Lauren Bacall siempre, entre ellos había mucha tensión dentro de la pareja, porque ella siempre le achacaba a él de que le gustaba mucho la vida fácil, ¿no? La vida fácil, fiestecitas, codearse con gente afamada al igual que él. De hecho, Lauren Bacall fue responsable de un término que era de un término a nivel popular que se conoció, un vocablo o algo con el que describía un grupo que se llamaba el grupo de las ratas, lo llamaba ella, ¿no? Del que formaban parte varios artistas de Hollywood, tanto actores como realizadores, pero también incluso cantantes, que estaban todos en la misma órbita del mundo hollywoodiense, y que se dedicaban a organizar fiestas en plan borrachera tras borrachera. y Y ese tipo de vida que llevó Humphrey Bogart en los últimos años, pues siempre fue motivo de disputa con la propia Lauren Bacall. Aquí le vemos con Marilyn Monroe, ni más ni menos. Alguien que también estaba muy vinculado a ese estilo de vida tan, en cierto modo, tan desenfrenado, ¿no? Y que también sufrió los avatares de un consumo excesivo de alcohol, la propia Marilyn Monroe. el gran ícono de la belleza del siglo XX, Marilyn Así. Monroe, y bueno, junto al gran Humphrey Bogart, Lauren Bacall, foto mítica, por no decirlo más. Y bueno, llegamos Bueno, a bueno. el otro gran referente de Casablanca, esta actriz escandinava, Ingrid Bergman, una mujer que en su momento pues era despampanante, una mujer que llamaba muchísimo la atención y sobre todo que creo que también fue parte del éxito de esa gran pareja que formaron Bogart y Bergman en pantalla. ¿Qué nos puedes decir sobre ella en Casablanca? Bueno, la trayectoria de Ingrid Bergman resulta muy curiosa. Una actriz que, sorprendentemente para muchos que desconocerán esto, se inició como actriz durante el Tercer Reich. Ella viajó de Suecia a Alemania a principios de los años 30, y con el advenimiento del nazismo a partir de 1933, al iniciarse poco antes en el mundo cinematográfico, saltando de Suecia a Alemania, pues ella terminó colaborando en algunas producciones de lo que es la cinematografía alemana bajo el régimen nazi. Mucho se ha hablado de esto y se ha especulado, ¿no? Pero todo parece indicar que ella no tenía esas tendencias, simplemente pues para hacerse un hueco participó en algunos filmes, y bien es verdad que no eran filmes cargados de cuestiones ideológicas, sino eran melodramas, y permaneció muy poco tiempo. Unos 2 años después decidió definitivamente emigrar a los Estados Unidos,
gracias al apoyo de algunos realizadores suecos, que, por ejemplo, del futuro Ingmar Bergman, que no tiene nada que ver desde el punto de vista del parentesco con ella, pero que también quería, a partir de finales de los años 50, y tendría un gran hueco en Hollywood, pues gracias a Ingmar Bergman también pues logró ella abandonar Alemania e iniciar su carrera en Hollywood, y rápidamente llamó la atención de los grandes estudios, no solo por su belleza, sino por sus cualidades interpretativas y dramáticas también. Esto es lo que muchas actrices de hoy en día, en vez de farandulear, deberían de tener en cuenta. O sea, Ingrid Bergman no era solo una cara bonita y despampanante, sino que era una actriz con unas cualidades de registro dramático muy acusadas. Muy acusadas. Ya quisieran muchas de hoy en día, muchas chabacanas y actrices barrio bajeras, parecerse mínimamente a esta dama, que siempre fue Ingrid Bergman, ¿no? Su salto definitivo al estrellato, si bien ya había intervenido en títulos importantes con algunos grandes directores de la época, antes del año 42 fue evidentemente con Casablanca, donde ella interpreta a Ilsa Lund, que es la esposa de un líder de la resistencia, al que todo el mundo cree muerto, al que todo el mundo cree muerto, pero que luego la propia historia revela de que no es así. Entonces, bueno, ella tiene una serie de dilemas morales entre seguir vinculado a su antiguo amor o pues decidir por Bogart. No quiero spoilear la película, pero van a disfrutar de esa especie de triángulo amoroso y dramático que expone muy bien la película de Curtiz, en este caso, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, imagínate, y del rodaje de Casablanca, pues Ingrid Bergman la llamaba todo el mundo, porque todo el mundo la quería en sus grandes películas. Aquí la vemos en una fotografía en color durante la década de los 40, que yo creo que fue su gran década, y no solo participó en producciones de Hollywood, sino que también en producciones de cine europeo. Por ejemplo, estuvo a las órdenes de Alfred Hitchcock, y también estuvo, aquí la vemos, en una fotografía tomada probablemente fuera de lo que es el rodaje, pero en ese contexto de los títulos en los que participó con él. Por ejemplo, el gran director británico la tuvo presente para el reparto de Recuerda, junto a Gregory Peck en 1945, una película excelente que cuenta con una escenografía en la que interviene Salvador Dalí. Por favor. Imagínate, y luego también contó con ella para otro título emblemático de la filmografía del director británico, que es Encadenados, en 1946. Yo creo que esta foto es durante los días del rodaje de Encadenados, en el año 46. No solo trabajó a las órdenes de Hitchcock, sino también de otros cineastas europeos que estaban en franco auge durante aquel tiempo y que se desarrollarán como los grandes exponentes, por ejemplo, del neorrealismo italiano. Aquí tenemos ni más ni menos que una foto junto con Roberto Rossellini. Roberto Rossellini la tuvo en cuenta para su película Stromboli, que es una película de neorrealismo, es una película dramática sobre las condiciones de pobreza en la que se encuentra Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Y durante el rodaje del mismo, pues Ingrid Bergman y Roberto Rossellini, el director, se enamoraron y se casaron. Este fue su gran amor durante gran parte de su existencia. Wow, esa historia no la sabía, amigo, que ella se había involucrado sentimentalmente con Rossellini. Sobre lo que tú comentabas de sus inicios actorales, voy a permitirme regresar unas fotografías. Es muy Sí. interesante porque leyendo sobre precisamente el cine de esa época, el cine durante el Tercer Reich, Ingrid Bergman encarnaba ese ideal de belleza que querían básicamente Ario y nórdico, promover. ¿no?
Exactamente, que quería promover, en Mm. este caso, Goebbels y bueno, todo el gran aparato filmográfico y de propaganda nazi, una mujer con rasgos que ellos denominarían como arios, rubia, ojos claros, en la típica belleza que se quería imponer desde el Tercer Reich y claro, ella encajaba muy bien, no tenía afiliaciones por esa visión política, pero sin lugar a dudas era una gran actriz. Por eso es que ella participó en estos films y luego hizo su carrera como tal en Hollywood. Aquí la vemos con Albert Finney, una película muy Fíjate que al interesante. final, sí, esta intervención en el clásico de la literatura de policíaca, que es, bueno, realmente una de las obras más famosas de Agatha Christie, llevada al cine, Asesinato en el Orient Express, dirigida por Sidney Lumet, un director muy conocido de los años 50, 60, 70, responsable de, por ejemplo, de 12 hombres sin piedad. Dirigió pues este filme, esta adaptación de la novela de Agatha Christie en el año 74 y contó con un elenco increíble de estrellas, la mayor parte de estrellas que ya habían pasado por su mejor momento, ¿no? Ahí tenemos a Albert Finney, que es uno de las figuras del free cinema británico de los años 60, encarnando al famoso detective de origen belga Hércules Poirot, que siempre es uno de los protagonistas de muchas de las novelas de Agatha Christie. Y también pues tenemos una de las últimas intervenciones cinematográficas de esta mujer, ¿no? De Ingrid Bergman. Ya por aquel tiempo ella ya había tenido hijos con Roberto Rossellini y la más famosa, el más famoso de sus vástagos, en este caso, sería una mujer que es Isabella Rossellini. Isabella Rossellini es hija de Ingrid Bergman y Roberto Rossellini, de ahí el apellido. Una actriz que sería muy famosa en los años 80 cuando se convierta en la musa de David Lynch, sobre todo en títulos como Terciopelo Azul. Así es. Y maravilloso, Es la maravilloso hija. contexto. Y bueno, aquí tenemos a Ingrid Bergman ya más entrada en años. Sin embargo, no perdía sus cualidades histriónicas. Una película también recomendada, basada en esta obra de Agatha Christie. Y ahora nos vamos con Paul Henreid. Bueno, este El gran olvidado. actor, el gran El gran olvidado, sí, olvidado. el gran outsider, ¿no? Podríamos decir el El gran gran tapado. outsider. El gran Pobre tapado. Paul Henry. También siempre me dio un poco de lástima y de pesar de este hombre, ¿no? Porque este hombre, en principio, en ese guión que nunca estuvo muy claro de Casablanca, del que Sí. hablaremos después, pues en principio iba a tener mayor protagonismo, ¿no? ¿no? Como el líder de la resistencia que había torturado la Gestapo, del que estaba enamorada en principio la propia Ilse Lund, Ingrid Bergman, y sin embargo con el paso de los años, pues quedó relegado como hay un jarrón que le pusieron ahí como decorativo, ¿no? Pero ni pincha ni corta en la película. Lástima porque este actor no lo tuvieron en cuenta porque tenía buenas cualidades interpretativas, pero pues Casablanca le supuso a él una especie de maldición, ¿no? Porque no pudo superar nunca el éxito de esta película y a partir de ese momento solo le llamaron para papeles secundarios en los años 50 y 60. Yo lo recuerdo, fíjate, yo lo recuerdo en un papel secundario en la secuela del Exorcista llamada El Exorcista 2, el hereje, ya en los años 70. Wow. Cuando hicimos la proyección y el coloquio en la segunda sesión de Cineforo y proyectamos el Exorcista y hablamos de la secuela del Exorcista, la secuela directa, que es el hereje, 2 años después, 4 años después del metraje original, del largometraje original, pues creo que hicimos mención a que Paul Henreid encarnaba a uno de los personajes del Vaticano, uno de los obispos, que le mandaba la misión de contactar con la niña poseída al padre Lamont, interpretado por Richard Barton. Pues era Paul Henreid. Fíjate para lo que había ya quedado Paul Henreid, ¿no? Una lástima, se podía haber explotado mucho más sus virtudes actorales. Un personaje que quedó totalmente oscurecido. Tristemente, de hecho, y lo van a observar en la película, creo que era un actor que tenía muchas posibilidades, muchos recursos dramáticos, muy buen registro y aparte de eso,
que hizo un papel muy correcto, como dirían algunos, un extra con parlamento, Sí. tristemente debe haber tenido un poco más de peso en la Como mera película. comparsa, ¿no? Sí. Terminó siendo como una mera comparsa ahí durante el rodaje. Y yo creo que durante el rodaje ya ni el director se acordaba de que existía el líder de la resistencia por ahí, ¿no? Estaba tan centrado en la relación entre Ingrid Bergman y Humphrey Bogart que Paul Henry ya no contaba para nadie, desgraciadamente. Lamentablemente un gran actor y ahí lo van a ver a continuación en la película. Llegamos a Uy, Claude Rains. Por favor, Claude bueno, Rains, bueno, ¿qué nos bueno. puedes decir sobre este gran actor? Bueno, Claude Rains, uno de los grandes actores, aunque olvidados a nivel popular, británico. Realmente, bueno, rápidamente, en los primeros años de su trayectoria como actor, primero teatral, después cinematográfico, emigró a Estados Unidos, donde ya en los años 30 se hizo un gran hueco como actor secundario en filmes de gran calidad, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, el propio Michael Curtiz ya había trabajado con él en Robin de los Bosques. Él encarna el papel del rey Juan sin tierra, el rey que ocupa el trono mientras, ahí le tenemos, el rey que ocupa el trono de Inglaterra mientras Ricardo I, Corazón de León, está en Oriente en las cruzadas, ¿no? Una película, posiblemente estamos hablando de la mejor adaptación de Robin Hood a gran pantalla. Y mira que se han hecho películas sobre Robin Hood, pues desde la de Kevin Costner, Robin Hood y el Príncipe de los Ladrones, hasta una interpretada por Patrick Bergin y Uma Thurman también a finales de los años 80, principios de los 90. La última adaptación a la gran pantalla fue la de Russell Crowe, dirigida por Ridley Scott en 2010, pero yo recomiendo a los amantes del cine de aventuras que se revisualicen o que se la proyecten este clásico de Michael Curtiz del año 38, encarnado el personaje de Juan Sin Tierra por Claude Rains y el de Robin Hood por Errol Flynn. Así que fíjate que estamos hablando de palabras mayores. Este señor también obtuvo tanto reconocimiento por la crítica que le llamaron para otros trabajos, como por ejemplo con Frank Capra, con el director Frank Capra, otro de los directores míticos de los años 30 y de sus comedias y dramas sofisticados, en la película Caballero sin espada, donde comparte protagonismo con James Stewart, en la que él encarna a un senador corrupto y a un senador con ambiciones muy oscuros dentro de la política. Y también, pues, el propio Claude Rains, pues, diversificó su registro dramático también interviniendo en películas, por ejemplo, de cine de terror, por ejemplo, en El Hombre Lobo, una de las Sí. versiones más famosas de esta historia, del año 41. Él interpretó al fantasma de la ópera, por ejemplo, al protagonista de la propia novela de Gaston Leroux, en la versión del año 43. Y también colaboró con Hitchcock en Encadenados. Curiosamente, en Encadenados él coincide con Ingrid Bergman. Con Berman, tal cual. Exactamente, con lo cual Hitchcock contó para ese título con Ingrid Bergman y Claude Rains, que ya se habían conocido anteriormente durante el rodaje de Casablanca. Una de sus últimas grandes actuaciones la tenemos en la película aquí está, en la película de cine histórico y de aventuras Lawrence de Arabia. Uf, mi Lawrence de Arabia también me gustaría en el futuro proyectarla y hacer un coloquio correspondiente. Me encanta. Lo amerita. Película Gran que película. dice la gente, ay, no, tiene un título como aburrido, ¿no? Me sugiere cosas como de aventuras, de Oriente Medio y cosas viejas, ¿no? Pero es una película excelente con una interpretación sublime de Peter O'Toole como Lawrence de Arabia y pues ahí vemos una de las últimas intervenciones de Claude Rains, como siempre, su papel lo resuelve de una forma solvente, como gran actor británico que siempre ha sido. Lawrence de Arabia, aparte de todo un personaje histórico, un personaje real, no como alguien alguna vez me comentó sobre las películas de los Avengers, Bueno, que bueno, o bueno. el Capitán América. Bueno,
Sí, que era real porque se ambientaba en la época de los nazis. No, Lawrence de Arabia sí fue un personaje real y si quieren que la Efectivamente. proyectemos más adelante aquí en el Cineforo Kino Deluxe, nosotros felices de traerles cine de esta calidad. Bueno, llegamos y me pongo la mano en el pecho, amigo, porque a mí me encanta Conrad Veidt. Es uno Adelante, de, adelante. es uno, bueno, de mis actores de cine clásico favoritos. Me parece que la interpretación que hizo en Casablanca del mayor Steiner, si no me falla la Steiner, memoria. Strassner, no, Strasser, no Strasser, recuerdo exactamente Strasser, cómo se llama. Strasser. Menos mal, Strasser. me hiciste acordar del mayor Strasser. Me parece increíble y aparte de todo fue uno de los grandes íconos dentro de ese movimiento de, del expresionismo, del cine enmarcado dentro del expresionismo alemán de la década de los 20, de la década de los 30. Un actor maravilloso, un actor estupendo que hizo desde películas en blanco y negro, con una inmensa capacidad histriónica. ¿Qué nos puedes decir sobre Conrad Veidt? Conrad Veidt, pues es un actor emblemático de la cinematografía alemana de los años 20, de la famosa productora UFA, ¿no? Con la que trabajó en papeles inolvidables. Por ejemplo, Conrad Veidt, que fue uno de los máximos exponentes del expresionismo alemán cinematográfico, tal como tú has apuntado ahora, le tuvieron en cuenta para incluirle en el reparto de un título mítico de la historiografía del cine del siglo XX, que es El gabinete del doctor Caligari, dirigido por Robert Bean en 1920. O sea, es un título para auténticos amantes de lo que significa el cine, no solo desde el punto de vista artístico, sino también técnico. Es un título clave donde todos los estudiantes de cine, tienen que ver, ¿no? Pues es a Conrad Veidt le tenemos ahí levantándose de esa especie de sarcófago, porque es el precisamente a través de esta persona que está hipnotizada, pues el señor doctor Caligari pues comete los asesinatos. Es decir, él es el asesino hipnotizado. Un título fundamental para entender la cinematografía alemana de los años 20 encuadrada en el expresionismo. Conrad Veidt fue uno de sus máximos exponentes. No fue el único papel, ya te digo, estuvo presente en muchos otros. Por ejemplo, encarnó también en esta película, si tenemos a continuación otra, efectivamente, en El hombre que ríe. Fue una película dirigida, no sé si es por von Sternberg o por Fritz Lang, por un jovencísimo Fritz Lang, el famoso director alemán que luego cobraría gran fama en Hollywood, pero que en aquel tiempo pues, fue responsable de la no menos mítica Metrópolis, ¿no? Oh, por favor. Metrópolis. Así que Conrad Veidt era a nivel actoral lo que Fritz Lang y Robert Bean fueron a nivel de realizador para la Alemania de los años 20. Durante ya los años 30, que había alcanzado la consagración, pues tuvo lugar, como todos sabemos, el advenimiento del nazismo a partir del año 33 en Alemania, y Conrad Veidt se convirtió en uno de los detractores más acérrimos del nuevo régimen, ¿no? Es decir, era un antinazi reconocido, motivo por el cual terminó más temprano que tarde abandonando Centro Europa y estableciéndose en Hollywood. Curiosamente y de una forma paradójica, encarnaría a un nazi recalcitrante como el mayor Gregor Strasser, Strasser en la película de sí. Casablanca, donde, joder, digo, pues nadie mejor, o sea, fíjate, es que hace un papel tan excelente que tú llegas a pensar que Conrad Veidt tiene cierta afiliación nazi o ciertas simpatías por el nazismo. Nada que ver. Era un antinazi comprometido. Detestaba el nazismo, por eso Exacto. abandonó Alemania. Bueno, eso es un tópico que voy a abordar, voy a ampliar más adelante. Aquí lo vemos en una de mis interpretaciones. Recuerda, sin ánimo de spoilear, ¿recuerdas, amigo, la escena que le dice, que le comenta, bueno, la escena de la película? O sea, el propio mayor Strasser, Conrad Veidt le hace una pregunta a Humphrey Bogart, a Rick, y le dice, ¿se imagina a los nazis llegando a su querida Nueva York? Quería Y Nueva le York, sí. responde él,
No, le responde él, pues yo la verdad no les recomendaría ciertos barrios de Nueva York que se metieran los nazis. Serían muy difíciles de conquistar, le Sí, dice, sí, le dice Bogart. y se le queda una mueca extraña, ¿no? Al propio Conrad Veidt, ¿no? Esa escena es maravillosa, la van a ver en la película. Y bueno, aquí vemos una de las interpretaciones que particularmente más me gusta de Bite, El hombre que ríe, 1928, inspirado en una novela de ese gran dramaturgo francés Victor Hugo. De Uf, hecho, dato particular para quienes somos fanáticos del personaje del Joker, se comenta que gran parte de la estética y ciertos rasgos psicológicos del personaje del Joker han sido extraídos de este hombre que ríe, de esta obra de Víctor Hugo que llegó a la gran pantalla por parte de este maravilloso, de este gran sí. genio Conrad Veidt ahí en pantalla. Porque también me gustaría recordar, y esto ya como cuestión vinculada, pero no directa de lo que estás hablando de Conrad Veidt y sus papeles dentro del expresionismo alemán, de que los responsables del origen del cine de terror fueron los alemanes. O sea, que la gente se piensa que el cine de terror nació en Hollywood o que incluso el cine de superhéroes y todo esto pues nació en Hollywood. Eso lo que implica es mucho desconocimiento, ¿no? Hoy en día apenas se estudia la importancia que tiene la producción cinematográfica alemana de los años 20, desgraciadamente. Lamentablemente, y que fue un gran legado que Uh -huh. posteriormente recogieron muchas otras países que se dedicaron a hacer una prolífica producción filmográfica. Vemos a Sidney Bueno, Greenstreet, por Sidney favor. Greenstreet, entrañable. A mí me resulta entrañable este personaje, pese a que siempre hace papeles como desagradables, pero su sola presencia me hace estar tranquilo. No sé por qué, me transmite una tranquilidad a este señor. Sí, Bueno, Sidney Greenstreet siempre se caracterizó por ser un actor secundario, pero de una gran templanza y de una gran presencia, no solo física, sino también desde el punto de vista dramático. Participó en muchos filmes de los años 30 y 40, fundamentalmente del género de cine negro, y él también él está presente en el elenco del Halcón Maltés, prácticamente repitiendo papel en ese sentido. Hay una anécdota acerca de Sidney Greenstreet. Fíjate que el director, el afamado y archiconocido director y responsable de la saga de Star Wars, George Lucas, dice que para el papel de Jabba el Hutt, al que tenía que responder y rendir cuentas Han Solo en el planeta Tatooine, ese personaje de Jabba el Hutt, que era ese monstruo ahí gordo, desagradable, pues estuvo inspirado para ese personaje en Sidney Greenstreet. y hay ciertos paralelismos cuando la gente vea qué papel desempeña él en Casablanca. Se van a ahí lo van a sorprender. ver. Se van a Spoiler sorprender. alert para que lo vean. Paralelismo entre Greenstreet y ya saben, Java de Hot. Y Jabba el Hutt, sí. Sí, sí. Excelente amigo. Bueno, entramos a Bueno, Peter Lorre. y por último, dentro del elenco hay que introducir y hacer mención, sin duda alguna, al gran Peter Lorre, un actor secundario olvidado, pero me parece con unas tablas impresionantes. Y creo que no fue reconocido en vida. Yo creo, Toda su amigo, valía. y perdóname interrumpirte, Peter Lorre es la representación de muchos otros actores secundarios o figurantes, como muchos dicen a veces de manera muy irresponsable sobre grandes intérpretes del cine clásico, que eran actores que no tenían muchas escenas, que no salían mucho en pantalla, pero que tenían un peso dramático, que le daban una veracidad a los films. Ese era el gran Peter Lorre. Impresionante. Peter Lorre, que también era inmigrante húngaro, al igual que el director de la película Casablanca, Michael Curtiz, al que hicimos mención anteriormente. Durante los emigró a Estados Unidos, si no recuerdo mal, a finales de los años 20, y sus características físicas, como vemos siempre, Peter Lorre se caracterizó por una serie de rasgos anatómicos faciales muy, muy significativos, por ejemplo, unos ojos saltones,
unos labios finos que le podían llegar a denotar a nivel popular como un personaje siniestro, eh, oscuro, con tendencias a ciertos vicios, y él mismo se dio cuenta de ello, se percató y explotó todos estos rasgos. Y del primer director que llamó la atención fue del propio Fritz Lang, del que ya hemos hablado, que ya a principios de los años 30 Fritz Lang ya se había establecido en Hollywood y le dirigió en la no menos mítica película M, el vampiro de Düsseldorf, ¿no? Creo que M es un título emblemático también con cierta presencia de rasgos típicos del expresionismo alemán y que ilustra muy bien cómo era el ambiente opresivo, oscuro de la República de Weimar y cómo poco a poco la sociedad alemana va cambiando a nivel sociológico y va cada vez adoptando más una postura política autoritaria que llevará a los nazis al poder en 1933. Ese ambiente, esa atmósfera está muy presente en este filme de culto del propio Fritz Lang. El papel principal lo encarna Peter Lorre, que no es más que el secuestrador y asesino de niñas. Fíjate qué papeles empieza a encarnar este personaje. Un actor impresionante sobre esa película y me encantó el apunte que hiciste, amigo, porque creo que esa atmósfera opresiva precisamente de ese contexto de Alemania, esa República de Ese Weimar, contexto histórico, ¿no? previa a la llegada, al ascenso del nazismo al poder, yo creo que esa es gran parte de la magia del cine, cómo ese ambiente, ese contexto en el cual se desarrollan esas películas, permea estas producciones. De hecho, antes de entrar ya en la parte de este coloquio que me corresponde, eso también es gran parte de la magia de Casablanca. Hay que recordar una película que se estrenó para, digamos, la mitad de decir que ya viene entrada la Segunda Guerra Mundial, ya una parte del conflicto en donde los norteamericanos hacían parte del mismo, donde digamos que los aliados habían ganado bastante terreno con unos discursos políticos, ideológicos y demás interesantes que se pueden ver en la película. Y bueno, voy a arrancar dentro de estas curiosidades Fíjate que de sobre Peter Lorre quería hacer un último apunte. Peter ok, Lorre también llamó, al igual que una de las protagonistas de Casablanca, que ya hemos hablado, de Ingrid Bergman, también llamó sí, la atención, debido a su soberbia actuación en M, el vampiro de Düsseldorf, llamó la atención de en aquel momento pujante director británico Alfred Hitchcock y contó con oh, él para la primera versión de su obra El hombre que sabía que demasiado, se veía demasiado, sí. que fue rodada en Inglaterra. Luego el propio Hitchcock realizó una segunda versión de su propia película, pero ya en Hollywood, en el año 56, protagonizada en esta ocasión por James Stewart y Doris Day, ¿no? Él también, Peter Lorre, contaron con él para el elenco de El Halcón Maltés. Fíjate, en El Halcón Maltés se reúne Humphrey Bogart, Sidney Greenstreet y Peter Lorre, tres de los mismos actores que están presentes en Casablanca. Increíble. También a Peter Lorre le llaman para comedias sofisticadas de los años 40, dirigidas por Frank Capra, por ejemplo, Arsénico por compasión. Y ya en los años 50 diversifica su registro y le llaman pues para películas de aventuras, de cine fantástico, como por ejemplo en la adaptación cinematográfica del clásico de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, en el que comparte reparto con Kirk Douglas y James Mason. Un actor con un registro actoral, con unas capacidades histriónicas muy diversas, muy polifacético y tal y como se los comentaba hace unos instantes, un actor muy completo, de mucho peso, Peter Lorre. eh, Película sin lugar a dudas súper recomendada. Si quieren que la proyectemos, la podríamos proyectar más adelante, El Y vampiro de fíjense, Düsseldorf. y fíjense en el papel que encarna en Casablanca, muy propio de él, un papel de alguien oscuro, atormentado, en cierto modo asqueroso en algunos ámbitos, pero pues que tiene un vínculo con Bogart en la película y no vamos a spoilearlo, evidentemente. Tienen un vínculo
ahí fuera de spoilers para que lo visionen y le Afectivo, ¿no? presten mucha atención, por favor, a las interacciones entre Bogart y Peter Lorre en Mm. Casablanca, que es la película, es muy, muy interesante, ese vínculo que se desarrolla en pantalla. Y bueno, la parte que yo les quería comentar aquí en este coloquio, entre estas curiosidades, por qué no decirlo, de Casablanca, las quiero partir de la base de que Michael Curtis, este gran director que vimos al inicio de este coloquio, se comentó durante mucho tiempo y de hecho quiero que ahora lo intentemos plantear nuestros puntos de vista, Ángel, al respecto, y es que se comenta que él dirigió Casablanca sin un guión definido, que de hecho la última edición del libro Guinness de los Récords, o bueno, una de sus ediciones para el año 1998, llegó a afirmar lo siguiente textualmente, que el triunfo de Casablanca era muy valioso porque el guión fue escrito en pleno rodaje día a día y que la trama y las consecuencias de lo que iba a ocurrir en esta misma película era desconocida, no solamente por Curtis, sino por Bogart, por Berman y los demás actores. ¿Qué tan cierto es este tópico, Ángel? Por completo. En teoría, la película Casablanca iba a girar en torno a la historia de Philip Epstein, que había escrito, pero de una forma muy somera. Pero pues al propio Curtis y bueno, pues a sus ayudantes en cuanto a la adaptación cinematográfica de la misma obra y a los ayudantes de guión, pues consideraron que había partes en que había que modificarla y enmendarla. Y esto lo que hizo es que prácticamente Casablanca, pese a ser una película mítica, se fue desarrollando, se fue rodando según la marcha. Según la marcha. Hubo un momento en que no se sabía cómo iba a terminar la película. Es más, por eso, y voy a regresar rápidamente, el fotograma donde vemos a Curtis con Berman y con Bogart, en donde, tal y como tú apuntabas, amigo, están como desconcertados, o sea, Sí, dicen, bueno, ¿y ahora qué? efectivamente. ¿Y ahora Sí, qué? sí, como, ¿qué nos espera ahora? ¿Cuál será la toma que vamos a rodar? ¿En qué parte está el guión? ¿Dónde está el guión? ¿Dónde está el guión? O sea, Claro, no. ellos mismos partían de estar, digamos, con ese desconcierto tan latente de saber qué viraje iba a tomar la Es historia, hacia increíble, ¿no? dónde iba a apuntar. Que una obra de este calibre y de esta calidad pudo haberse rodado durante la mayor parte del metraje sin guión realmente. Exacto. O sea, De una forma, con unas ideas muy peregrinas, ¿no? exactamente, de una forma espontánea, y que esa Sí. espontaneidad haya creado una de las mejores películas de la historia, lo cual demuestra varias cosas. Primero, que Curtis era un grandísimo director. Segundo, que los actores que hacían parte de la película eran unos monstruos. O sea, eran gente que no tenían un guión definido, que no sabían para dónde iba a ir la historia. Sin embargo, lo hicieron tan bien que la película tiene una coherencia absoluta. Lo que ustedes van a ver en unos minutos es increíble y sin lugar a dudas se lo debemos a estos grandes intérpretes, no solamente delante de la pantalla, sino detrás de ella como lo fue Curtis. Bueno, aquí quise adjuntar uno de los carteles oficiales de Casablanca con lo cual Uh se -huh. promovió a comienzos de los 40. Y es que pasaba algo muy particular en las salas de cine de los Estados Unidos cuando se comenzó a proyectar Casablanca. Resulta que a tanta gente le gustó que comenzaron a hacer solicitudes para una secuela. Querían un Casablanca 2 porque estaban realmente muy atrapados por esa dinámica entre Rick, entre Berman, entre todo ese gran mundo, ese gran universo que se veía en pantalla en esta película, en esta puesta en escena. De hecho, oficialmente Warner Bros., que es la compañía que fue la que financió la producción de Casablanca, llegó a pensárselo, o sea, sí llegaron a plantearse crear un preproyecto para hacer un Casablanca 2 o una secuela de esta gran película, y lo cierto es que no se llevó a cabo porque David O. Selznick El dijo productor. que era el productor, dijo que si se hacía, no se haría con Ingrid Bergman. O sea, imagínate, hubiese bajado del proyecto a uno de los grandes íconos y obviamente ante una pérdida de estas características, pues Warner Bros.
decidió no realizar esta película. Otro detalle muy curioso es que, imagínense, cuando se estrena esta película en Estados Unidos y bueno, en gran parte del mundo, bueno, de un mundo que en ese entonces estaba en guerra, la gente se sentía, digamos, muy maravillada por lo que ocurría en pantalla en Casablanca y muchas personas viajaron a Marruecos, a su capital, pensando que lo que iban a encontrar Sí, era, sí, sí. era lo Y que se veía nada y que nada ver, que ver. porque toda la película se rodó en los grandes estudios hollywoodienses. Todo lo que es Exactamente. la escenografía de exteriores, lo que sería de exteriores, es todo grandes estudios. No tiene, eso no está rodado en la propia ciudad de Casablanca, en aquel Marruecos francés de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, entonces era muy gracioso porque muchos norteamericanos o europeos que habían escapado de la guerra llegaban a Marruecos esperando encontrar el café de Rick y esperando encontrar todo lo Claro, que claro, en sí. pantalla y se encontraban con una realidad totalmente diferente. Es más, hay algo muy curioso y es que después de mucho tiempo, varios empresarios marroquíes se dieron cuenta que era muy buen negocio crear un café de Rick e Claro. inspirado en Casablanca lo crearon, pero no tenía nada que ver con lo que ustedes observan en la película, pero sí es un detalle bastante interesante que les quería traer aquí a colación. Bueno, el siguiente fotograma o el fotograma que estamos viendo aquí en pantalla es muy particular y creo que tiene que ver con ciertos cánones estéticos de la época que igual pues vale la pena poner en consideración. Y es que Ingrid Bergman era no solamente una mujer muy atractiva, sino una mujer pues de estatura alta, era una mujer, bueno, Para la época escandinava sí, sin duda. para la época. Mm. Bueno, tú, amigo que eres europeo y sabes que por lo general el prototipo escandinavo son personas, tanto hombres o mujeres de gran tamaño. Berman se decía que medía en ese entonces 1,75 y Bogart medía menos de 1,73. Entonces, ¿qué pasó? Michael Curtis, cuando los ponía juntos, como Berman, en algunas escenas, pues usaba tacones o zapatos altos, que era la vestimenta habitual que utilizaban las mujeres en esa época, pues obviamente se veía mucho más grande que Bogart. Entonces, durante varias escenas donde salían juntos, tuvieron que usar plataformas u otro tipo de recursos cinematográficos de la época para que Bogart siempre se viera más alto que ella, porque lo que comentaba Cortis era que quizás para la época no, sino que sin lugar a dudas no se hubiese visto o no hubiese tenido el mismo impacto ver a una mujer más alta que Rick Algo, en este caso. algo, algo curiosamente que también le ocurriría a otros actores ya en décadas posteriores, ¿no? Le ocurrió, por ejemplo, a Al Pacino, un actor de pequeño tamaño, le ocurrió a Tom Cruise, le ocurrió a Richard Gere. Todos estos actores han utilizado una especie de tacones, una especie de plataformas, ¿m? Para que en las películas no se les vea de menor tamaño que sus protagonistas, que sus coprotagonistas femeninas, ¿no? En este caso. Es curioso eso. Tal cual, tal cual. Suscribo todas tus palabras y aquí nuestro amigo Jairo Fierro desde Bogotá nos comenta, en ese contexto sería magnífico revisar El sueño eterno y alguna otra de Hammett, perdón. Y a propósito del nazismo, de René Riefenstahl. Felicitaciones por ese conocimiento cinematográfico enciclopédico. QAP. Muchas gracias a don Jairo que Muchas nos gracias. está viendo aquí desde Bogotá. Este es su primer Cineforo Kino Deluxe, así que bienvenido, don Jairo. Y bueno, esperamos tenerlo en más sesiones porque vamos a seguir proyectando cine clásico, cine de calidad, cine con C mayúscula, como Con decimos aquí mayúsculas. con mi amigo Ángel. Bueno, esta foto, Ángel Como- supondrá que tiene una carga, una Sí, carga sí. para mí porque es que pasa algo curioso. Bueno, quienes me conozcan en persona saben que yo tengo cierta fascinación por la Segunda Guerra Mundial y bueno, precisamente Casablanca se estrenó en este contexto y pasó algo muy curioso. O sea, oficialmente la película, perdón, se estrenó el 26 de noviembre de 1942, precisamente porque desde Hollywood se buscó aprovechar la ocupación de los aliados en el norte de África, específicamente esa zona, Casablanca. Sin embargo, desde Warner Bros. Y desde Hollywood
habían buscado y sugirieron como fecha de estreno, no solamente en Europa, sino a nivel mundial, de Casablanca, el 23 de enero de 1943. ¿Qué sucedía en ese momento? Resulta que del 14 al 24 de enero de ese otro hora 1943 se estaba realizando lo que ustedes ven en pantalla, la conferencia de Casablanca, allá en Marruecos. Esta fue quizás una de las reuniones político-militares estratégicas más importantes de ese punto de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estuvieron pues reunidos Roosevelt, Churchill, Charles de Gaulle, que a propósito sale ahí, Henry Giraud, y básicamente, ¿por qué se reunieron en ese momento los aliados? Resulta que ellos querían plantear una estrategia europea para mancomunar fuerzas y plantear una estrategia en común para hacerle frente a los alemanes en ese entonces. ¿Qué estaba sucediendo en el frente oriental en ese entonces? En enero de 1943, bueno, estaba ocurriendo prácticamente ya la batalla de Stalingrado, la gran ofensiva que cambió para siempre el destino de la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los grandes antecedentes históricos de esta Segunda Guerra Mundial en el marco de lo que fue la Operación Barbarroja, donde los nazis enviaron más de 3 millones de soldados a invadir a la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un contexto histórico muy interesante y sobre todo, y esta pregunta te la quiero hacer, amigo, ¿qué opinas de cómo Hollywood quería utilizar este estreno de Casablanca precisamente para promover esta reunión que iba a aglutinar a estas grandes figuras, estos grandes líderes políticos en aquel entonces? Indudablemente la maquinaria hollywoodiense quería que Casablanca fuese el estreno de Casablanca fuese con intencionalidad propagandística, ¿no? A favor de los aliados en plena ofensiva en el norte de África. Recordemos que la idea era hacer un desembarco en Europa durante el año 1943, ya fuera en el norte de Francia o en el sur de Italia, en Sicilia. Finalmente se decidió por esta última opción, con lo cual lo primero que se tenía que hacer era ocupar el norte de África y prácticamente expulsar a los Afrika Korps alemanes de todo el territorio francés, ¿no? Que en aquel tiempo, recordemos que gran parte del Marruecos francés estaba dirigido por la Francia de Vichy, que era el régimen títere de los nazis, con lo cual hubo enfrentamientos importantes en Marruecos, en Argelia, en Túnez, y después ya, pues, la primavera del año 43, pues se dio el salto hacia Sicilia, ¿no? Con lo cual, sin duda alguna, los industriales, el complejo militar industrial estadounidense, presionó a Hollywood para que Casablanca potenciase y cumpliese la labor propagandística. Por fortuna, hoy en día, Casablanca se ha deshecho también de ese aire propagandístico y hoy la vemos más como una película de gran valor artístico por encima de una película de propaganda política o militar. En ese enero del año 43 tiene lugar, efectivamente, tal como tú mencionabas, la conferencia de Casablanca, en la que está presente el primer ministro británico, Winston Churchill, el héroe de lo que es la resistencia francesa, del Ejército Libre francés, Charles de Gaulle, futuro presidente y primer ministro en Francia, el gran presidente norteamericano Franklin Roosevelt y el general Giraud, que era responsable de parte de las tropas aliadas en el norte de África. Así que es curioso el contexto en el que se da todo, ¿no? El contexto histórico. Tal cual, amigo. Y bueno, como dato no menos importante para terminar esta imagen o los datos curiosos respecto a esta imagen, el señor Joseph Stalin estuvo invitado también a ser parte de la Pero no conferencia fue, no de fue Casablanca. porque la alianza entre los aliados occidentales y los soviéticos estaba en crisis en ese momento. Exactamente, y aparte de eso, estaba dirigiendo las defensas soviéticas ante la invasión o la batalla de Stalingrado en aquel entonces, el señor Sí, señor. Joseph Stalin. Aquí tenemos, bueno, esto, amigo, y te lo quiero poner en consideración, el señor
el señor de voz extraña, de voz un poco curiosa, comentario al margen, si no han oído hablar al gran figura de la dictadura española, Francisco Franco, les pido que luego abran un enlace y escuchen un discurso y se darán cuenta que tenía una voz muy particular. Perdónenme Tenía que voz saque como de esta lo que se dice en términos musicales, voz de falsete. voz de falsete, tal cual. Ujú, en términos musicales, tenía una voz como de pito, ¿no? Entonces, pero fíjate la de poder que acumuló este hombre en la península ibérica, ¿no? Tal como esa imagen muestra, efectivamente, como hay pasajes de la película en las que se hace mención a la República Española, a la Guerra Civil, todo eso, pues eso no fue bien visto por los responsables de la censura del régimen de Franco. Exactamente. Y más específicamente, hay una escena, bueno, tranquilos que es libre de spoilers, donde Bogart está interactuando con un militar francés y él le dice bueno, que básicamente que él era un hombre, o le da a entender casi que es un hombre sin escrúpulos, que es un hombre que estuvo en Etiopía y estuvo en España en el bando republicano. ¿Qué pasó? En el diálogo original salía Ajá. esto, y cuando el régimen de Franco conoció esta línea en Casablanca, le pidió a las personas que doblaron esta cinta en nuestra lengua, que cambiaran esta parte y comentara que en realidad Bogart había hecho, era parte de la resistencia en Francia, cosa bastante particular que le cambiaba mucho el sentido, o sea, le Sí, cambiaba totalmente, mucho, claro. pero muchísimo el sentido. Ujú, sí, la censura de Franco en ese sentido pues fue implacable. Recuerda que estamos en unos años muy delicados de la guerra, estamos en 1942, realmente la situación bélica es de tablas entre los aliados y las fuerzas del eje, no se sabe cómo va a terminar la guerra, muchísimo menos, y entonces aquí cada bando jugaba sus bazas. Y en ese entonces, amigo, aprovechando, bueno, que es tu país y que conoces bastante de esta historia, en este punto, 1942, ¿de qué lado estaba Franco y el Franco en régimen que él tenía? 1942 ¿Más del estaba eje o de los aliados en ese más del punto? eje, o sea, todavía él había declarado, creo recordar, en el año 41 como a España como país no beligerante. No beligerante significa que no participo en guerra, pero expreso mi apoyo hacia uno de los dos bandos, en este caso a las fuerzas del eje. Cuando se empezó a torcer la cosa en contra del eje y a favor de los aliados, cambió este estado hacia el neutral, para aproximarse más a los aliados según él iba viendo que iban a ganar la guerra. Curioso, todos estos tejemanejes en cuanto a la diplomacia. Un hombre, un auténtico estratega, siempre se comentó Francisco Franco, un gran estratega. Y tan buena estratega que nos vamos a la siguiente filmina, muy interesante, porque de hecho tiene que ver también con el tema de Casablanca y con otro tipo de filmes que llegaron a Uh España -huh. en aquel entonces. Y es que, bueno, los nazis controlaban hasta cierto punto el cine que se proyectaba en España a comienzos de la década de los 40, y este dato lo saqué de un importante cinéfilo y autor, compatriota tuyo, amigo Alberto Gil, y él en varias oportunidades, cuando ha sido preguntado sobre esta temática, sobre esta especie de censura y cambios que hubo en España sobre el cine que llegaba allá a la península ibérica, comentaba que sí, sin lugar a dudas, gran parte de las directrices y de los directivos del partido nazi habían ejercido cierta censura sobre el cine que se proyectaba en España gracias a un acuerdo comercial que habían firmado España y Alemania, en el cual los nazis, pues básicamente eran los que determinaban qué se podía proyectar o qué no se podía proyectar en España. Fue un acuerdo que tuvo vigencia desde 1939 hasta el 45, hasta que, bueno, pierde la Alemania nazi, pues queda realmente vencida por el Ejército Rojo en esa contraofensiva en este año, en 1945. Y es muy curioso porque Alberto Gil, de hecho, llega a comentar que hubo grandes colaboraciones en aquella época con realizadores cinematográficos de España y de Alemania, que se
digamos, tenían el objetivo de producir películas favorables al régimen franquista. Se utilizaron varios técnicos alemanes, personas que habían hecho parte del aparato de propaganda de Goebbels y demás. Y es muy particular porque de hecho el mismo Alberto Gil comenta que parte de esta censura o acuerdo que tenían los nazis con la España franquista se puede evidenciar en la película de Fernando Trueba, La niña de tus ojos, que pues de acuerdo a Sí, él muestra de una manera pues de cierto modo evidente cómo se realizaban producciones de corte nacionalista en aquel entonces en España y sin embargo pues se utilizaban producciones o productores que realmente tenían una filiación clara al nazismo. ¿Qué opinas de esto, amigo? sí, así fue, así aconteció. Recuerdo la película, una de las películas de temática más nacionalista y en la línea de lo que propugnaba el régimen de Franco, que fue Raza. Raza, los responsables de Raza en gran parte fueron alemanes, ¿no? Los que produjeron, ¿no? El guión de la película lo escribió ni más ni menos que Franco. Así que este fue uno de los ejemplos más significativos de que el cine y el estilo de cine que se realizaba en España en aquella época estaba totalmente controlado por el aparato propagandístico nazi del Tercer Reich. Sin lugar a dudas, por eso utilicé esa filmina. Creo que durante el comienzo y buena parte de la Segunda Guerra Mundial, creo que claramente Franco estuvo más del lado del eje, sin sentar una posición totalmente belicista, pero creo que si nos basamos en la historia, estuvo mucho más cerca del eje que de los aliados. Y bueno, ya para culminar Lo esta que hacíamos sección antes mención, ¿no? de lo que hacíamos mención, y es que Conrad Veidt fue un hombre que huyó de la Alemania nazi, básicamente porque detestaba a ese partido político, no se sentía para nada identificado, sentía y vislumbraba hasta cierto punto los estragos que esto iba a causar, no solamente para Alemania, sino para Europa y, por qué no decirlo, el mundo en general. Y hay algo muy curioso, Ángel y espectadores. Resulta que hay una escena que propuso Michael Curtis, en la cual se suponía que cuando llegaba este mayor Strasser, iban a estar unos oficiales alemanes, unos oficiales nazis, cantando una canción, digamos que un himno nazi en aquel entonces. ¿Qué pasó? Como gran parte del equipo de producción y gran parte de los actores eran judíos que habían huido de la Europa en guerra, se negaron a cantarla. De hecho, muchos de ellos, y se comenta esto del detrás de cámaras, se sintieron tan mal que comenzaron a llorar, no querían recordar ese horror del cual habían huido de Europa y que bueno, que el director creo que de forma un poco desatinada les estaba pidiendo. Y bueno, Conrad Veidt, por encima de esto, y es lo que quiero destacar y que también lo comentabas, amigo, hace unos minutos, su papel es impecable, la interpretación es maravillosa, es un nazi de pura cepa, aunque el tipo en realidad los detestaba, los odiaba, no quería saber nada del partido nazi y su interpretación en pantalla es realmente maravillosa de este mayor Strasser. Así que de esta manera, amigo, quiero que culminemos esta sesión de Cineforo, pero antes de que vayamos a ver la película, recuerden el enlace de la película, se los envié tanto por correo electrónico como por WhatsApp y lo tienen aquí abajo en la descripción del video. Pulsan ahí y pueden observar Casablanca en calidad HD español latino. De hecho, he de confesarles algo, y esto era algo que hablaba con Ángel detrás de cámaras, la conseguí en versión Blu-ray, 48 gigas. Es una locura que una película pese tanto, pero lo vale. Cada, Lo vale, sí. cada segundo de Casablanca lo vale. Así que ustedes van a disfrutar a continuación de una de las mejores películas de la historia del cine. A modo de conclusión, amigo, ¿qué nos puedes comentar sobre lo que los espectadores van a visualizar durante la próxima hora y media de este drama, esta intriga, este romance, este casi que thriller también, que es Casablanca? ¿Qué nos puedes dar de una sinopsis sin spoilers?
de lo que van a ver en Casablanca, sí, porque es fácil entrar en spoilers y les dañamos la peli. Pues yo creo que que la audiencia no va a quedar indiferente, ni mucho menos. Va a suponer un punto de inflexión en mucha de ella, de lo que consideran el cine. Va a ser un antes y un después de ver esta película, ¿eh? Una vez que concluyes la visualización de este grandioso filme, no vas a ver el cine de la misma forma. Eso ya se lo aviso a ustedes por adelantado. Contiene todos los aspectos básicos y fundamentales de la vida misma, condensados en apenas hora y media de excelente ejercicio artístico. Sin duda estamos ante uno de los puntos culminantes de la cultura popular del siglo XX. Sería imposible explicar y entender lo que es el cine en nuestros días sin una película como Casablanca. Tan simple Uh como -huh. eso. Queridos espectadores, muchas gracias a la gente que ha estado ahí presente. Aquí Laura Botero desde Miami nos dice qué buen dato curioso cuando hablé de la conferencia de Casablanca, donde estuvo Churchill y Uh otras -huh. grandes figuras. Muchas gracias, Laura. No olviden que pueden seguirnos en los perfiles oficiales de nuestro Cineforo, en Facebook, en Twitter e Instagram, @KinoDeluxe. Ahí tanto Ángel como este servidor estamos publicando la publicidad, estamos avisando cuál va a ser la próxima película, la próxima sesión y demás. Vamos a estar, bueno, digamos que con Casablanca hicimos el pistoletazo de cine clásico, vamos a seguir trayendo cine clásico, así que muy pendientes porque vamos a estar en esa misma línea en las próximas sesiones, muy seguramente en 15 o en 20 días, ya saben, pendientes de las redes sociales, también de la base de datos que tengo en WhatsApp, les estaré enviando la información de las películas que vamos a estar proyectando, porque vamos a ver muy buen cine, cine de calidad, como siempre aquí en Kino Deluxe, porque como siempre es nuestro lema, para verdaderos fanáticos del séptimo arte. A Ángel lo pueden seguir en Twitter en @aviren84 y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpres con doble S para que sigan mis diversas actividades y demás. Así que, querido amigo, de verdad que ha sido un repaso apasionante por una obra mítica, por una obra que para mí erige un auténtico paradigma dentro del cine clásico que representa gran parte de lo que es el cine a día de hoy, como es Casablanca. Agradecerte el tiempo, la sapiencia, los conocimientos, amigo, por compartir. Y antes de despedirnos, volver a recordarle a las personas sobre tu canal Eurisco Channel, que a propósito, ayer, hace un día, desarrollaste la última parte de este tríptico, un programa desarrollado en 3 sesiones, basado en el nuevo orden mundial, las élites que controlan el mundo, un repaso a partir desde la historia hasta nuestros días, con las diversas élites, con nombres, con datos, con fechas, cero especulación, sino un ejercicio de historia y un ejercicio de periodismo. ¿Cómo pueden encontrar tu canal, amigo Eurisco Channel, aquí en YouTube y qué temas vas a desarrollar más adelante? Bueno, pues en nuestro canal, pues la dirección es Eurisco Channel, y dentro de él, como mencioné con anterioridad, pues de momento estamos llevando a cabo dos diferentes programas. Uno de ellos ya lleva tres episodios, que es el de Retazos, donde hemos abordado la temática concreta de las élites y el nuevo orden mundial. Y por otro lado tenemos Crónica 21, un espacio dedicado a la política y a la economía internacional, pero pues en los próximos tiempos, si vemos que los números nos acompañan, la audiencia también, pues tenemos pensado abrir nuevos espacios que puedan contener desde aspectos como, por ejemplo, el misterio, ocultismo, la propia historia y, por qué no, incluso secciones que tengan que ver con la actualidad deportiva. Desde el del más depurado rigor, que es lo que siempre nos ha querido acompañar y caracterizar en este sentido.
Ya saben, pueden encontrar el enlace de Eurisco Channel aquí en la descripción de este video. Ahí dice suscríbete a Eurisco Channel para que apoyen a Ángel, a nuestro gran amigo Jorge Manzanilla. Un abrazo enorme para Jorge que está en Madrid y que siempre nos está apoyando también en estos espacios. Procedo a leer los comentarios finales. Dice Laura desde Miami, mil gracias. Un abrazo, Laura. Gracias por hacer parte de esta sesión. Te esperamos en las próximas sesiones aquí de Kino Deluxe. Ya sabes, con los habituales canales de comunicación. Aquí Paola Marrugo desde Cartagena nos dice la cena clásica con la frase, solo nos queda París a pesar de la guerra de contexto. Una serie de, bueno, los espectadores, la audiencia descubrirá que, pues, tal como hemos dicho también, contiene una serie no solo de escenas míticas, sino de frases míticas que pronuncian los protagonistas. Una de ellas es solo nos queda París. Luego hay otra frase que se pronuncia al final de la película, que no la voy a spoilear. Hay unas cuantas que son totalmente lapidarias, ¿eh? Una frase que a mí particularmente me gusta mucho, amigo de Ingrid Bergman, que le dice a Humphrey Bogart, le dice, el mundo acabándose y nosotros enamorándonos. Le dice, lo dice así, Y o es que, sea, los problemas de tres pequeños seres parece que no importan en este loco mundo, ¿no? claro, Eso es lo que dice. totalmente. Es increíble la amalgama de sentimientos, de situaciones y de cosas que ustedes van a ver ahora aquí en Casablanca. Y Laura nos dice, no olviden Indiana Jones. Claro que sí, A yo ver creo que si es un tenemos ciclo. ocasión de proyectarla. Sí, Yo señor. creo que es un ciclo que vamos a hacer más Sí. adelante en Ujú. totalidad, pero como te decíamos, Laura, en este momento estamos en un ciclo de grandes películas del cine clásico que queremos aquí abordar en este Kino Deluxe. Aquí Luz desde Envigado nos dice mil gracias, gran introducción. Muchas gracias, Luz, por apoyarnos, por estar ahí desde Antioquia haciendo parte de este Kino Deluxe. Nuevamente, Paola nos dice gracias por este espacio de buen cine. Con mucho gusto, Paola, tú que nos has acompañado casi que en todas las sesiones, de verdad, un enorme placer contar contigo. Así que, señoras y señores, los dejamos en compañía de Casablanca, un auténtico hito. Si quieren, alisten palomitas de maíz o algo Eso. para degustar, para acompañar, porque es pero no se paren, no se paren, es una maravilla. Ya saben, está en el enlace aquí abajo para que arranquen su visionado. Un abrazo enorme, Ángel, gracias por tu Un tiempo, abrazo a gracias ti. por tu conocimiento. Muchas Y ya gracias a ti. saben, nos estamos viendo en una próxima sesión del Cineforo Kino Deluxe para auténticos amantes del séptimo arte. Hasta pronto.